Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, en este día jueves, amén, que el Señor ahí añada de su gracia sobre nuestras vidas, en todo lo que nos toca, hacer. ¿No es el mío? No. Alguien está llamando. Quiero que abra ahí su Biblia en Efesios capítulo 1. No. La otra. Efesios capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Me pasé de largo. Ahí sí. Ahí sí. Dice así la palabra del Señor: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Incline su rostro un momento. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, le honramos, le bendecimos y le exaltamos. Proclamamos, Señor, su grandeza, su fidelidad. Queremos que sea usted, Señor, el que haga misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros. A usted le damos la honra, la gloria y la alabanza. Pedimos por los hermanos que están pasando por aflicciones, por enfermedades, por dolencias. Queremos que sea usted, Señor, el que haga misericordia para ver, Señor, ahí la obra de sus manos. Gracias yo le doy a usted, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Me deshice del celular. Amén. ¿Sabe? Al estar leyendo esta carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, descubrimos tantas cosas que a veces uno así a simple vista pasan inadvertidas, aunque uno las sabe, sí, uno las sabe, pero aquí está Pablo explicándolo verso a verso lo que el Señor tiene para nosotros, ¿ya? Así que vamos a ir aquí desde el verso 9, donde dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El misterio. ¿Sabe? En la Nueva Biblia Viva dice: Dios nos ha revelado el secreto que tenía guardado, el plan que hace muchísimo tiempo se había trazado en Cristo. Oiga, Dios quiso descubrirnos a nosotros el gran misterio que jamás había sido descubierto, jamás, a no ser que Él quiso darlo a conocer. Este misterio, cuando uno habla de misterio, piensa al tiro en película de misterio, el misterio, que es algo que está escondido
y que en la película ahí con el tiempo empieza uno a descubrir lo que realmente era. Obviamente en la película tratan de engañar para que uno crea que otro es el malo y al final el que pensábamos que era bueno era el realmente, el verdaderamente malo, ¿ya? Siempre recuerdo una película que vi hace muchos años atrás que creo que se llamaba La mano que mece la cuna. Era una película de misterio. Y la persona que menos uno pensaba que era realmente la mala, era la mala. Una cosa así, ¿ya? Pero acá es distinto porque este misterio, Dios lo quiere dar a conocer. Y lo guardó durante todo el tiempo porque esto es como un fruto que debe madurar para que realmente sea bueno, ¿ya? Y todo el proceso del tiempo Dios lo fue guardando, el misterio que es la redención del hombre. Cómo el hombre sería rescatado de la esclavitud del pecado. Cómo el hombre tendría que ser rescatado. Este era el misterio en realidad que estaba allí. Piense que el enemigo no sabía cómo era. O no se imaginó realmente cómo iba a llegar a rescatar Dios al hombre en el amor que le tenía a lo que a él había creado. Y él pensó que con la muerte de Cristo se acababan los problemas para él. Pero allí empieza este plan redentor. El enemigo sabía de los sacrificios, sabía de las ofrendas, sabía cómo el hombre llegaba al tabernáculo, pero no imaginó que el Hijo de Dios se haría el cordero que pagaría el pecado de todos. Esto realmente lo hizo de una manera muy especial. Fíjese que en Romanos 16:25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Aquí Pablo le dice a los romanos, este misterio, ¿sabe que en mis principios cristianos yo pensaba que la palabra era ministerio? Y cuando la leía rápidamente muchas veces lo leí como el ministerio. Y no, es porque es algo que está allí escondido y que Dios lo quiso dar a conocer, que estaba escondido y como acá dice, ya Pablo lo dice, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces hay muchas cosas que nosotros no sabemos y que Dios las tiene reservadas y que no lo vamos a saber aunque queremos saberlo, ¿ya? Hay muchas preguntas teológicas, desde la simpleza de dónde están los dinosaurios en la Biblia, si Adán tenía o no tenía ombligo, cosas que en realidad uno dice, ¿cómo será eso? ¿Ya? Entonces, hay un versículo que está en Deuteronomio 29:29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Y allí vamos a saber, ¿vamos a comer o no vamos a comer allá cuando estemos en la eternidad? ¿Qué vamos a comer? ¿Asado, empanada, choripán, maná? Bueno, hay cosas que Dios sabe. Y en ese momento nosotros las vamos a saber. Mientras tanto, podemos imaginar y especular. Hay olor a rosca, a rosquita, ¿sí? ¿Qué vamos a comer? ¿Ya? Entonces, las cosas reveladas son para nosotros. Lo que Dios dejó claramente escrito. Recuerden que la palabra del Señor es más que suficiente para conocer lo que debemos conocer de Dios. Y el pastor Leal siempre decía, cualquier pregunta, anótela en una libretita y cuando esté en el cielo le pregunta. Porque mucha gente iba a preguntarle cosas y él simplemente decía, eso está dentro de las cosas secretas que le pertenecen a Dios, ¿ya? El misterio de Dios, la redención en Cristo. ¿Sabe? En
Efesios 3:4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Aquí habla del misterio de Cristo. Bueno, le adelanto, el misterio de Cristo en Colosenses 2:2 dice, esto no lo anoté acá en el PowerPoint porque lo vine a encontrar ayer nomás, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. En el verso 6 de Efesios 3, en el verso 6, dice que los gentiles, este es el misterio, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La iglesia, ya, otro misterio. Oiga, los hebreos no se imaginaban esto de la iglesia, que iban a estar junto con los gentiles. Para ellos era una idea, casi una blasfemia, decir que los gentiles íbamos a estar al mismo nivel que ellos, ¿ya? Entonces, el misterio de Dios es la justificación, la redención, ¿ya?, de Dios a la humanidad, no solamente a los judíos. Y el misterio de Cristo es la iglesia, que después la va a conocer. ¿Sabe? Esto, en realidad, la iglesia en el sentido general de los salvados, ya, de los que están en Cristo, la iglesia ha sido tan menoscabada o ridiculizada a veces por nosotros mismos, los hombres, que no hacemos las cosas como deberíamos hacerlas, y allí se ve tanta cosa mal hecha en realidad, ¿eh? Tanta cosa mal hecha que en realidad no dan ni ganas de contar todas las cosas que están haciendo que están mal, ¿ya? Pero basta solamente meterse ahí a ver en YouTube y ver verdaderas atrocidades, que iglesias que giran en torno al dinero, ¿ya? Iglesias que giran en torno a manifestaciones, a espectáculos. Entonces, en realidad, pero la iglesia del Señor es una iglesia invisible, que no tiene denominación, que está repartida en el mundo entero, ¿ya? Pero que sí deben cumplir la condición de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador, de haber confiado, creer en Él, ¿ah?, creer en Él y vivir bajo los conceptos de la palabra de Dios. Pueden haber muchos lugares que se hagan llamar iglesia, pero que no lo son. Entonces la iglesia del Señor no está en las cuatro paredes, sino que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, van a haber sorpresas seguramente de lo que nosotros no esperamos, pero el Señor sabe quiénes son realmente los que pertenecen a este cuerpo, ya, a este cuerpo que está unido a una sola cabeza, que es Cristo. No hay más, no hay papa, no hay nada de eso, sino que es Cristo la cabeza de la iglesia. Amén. Amén. Seguimos. Verso 10. Ahí. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. La NTV dice, y el plan es el siguiente, y aquí la NTV lleva una secuencia como que está contando esta hermosa historia de amor de Dios hacia el hombre. Dice, a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. ¿Sabe? Aquí considerando de reunir todas las cosas en Cristo implica tres cosas que va a restaurar, es volver a poner las cosas en el estado original, restaurar la comunión con el hombre como debía ser originalmente. Los restauradores procuran restaurar un mueble
dejándolo de la misma forma como era en su estado original. Y sabe, a veces les cuesta encontrar las maderas que habían antes, los colores que tenían antes, pero para que usted considere, Cristo va a restaurar, va a poner las cosas como estaban en el estado original. No solo las va a restaurar, las va a unir, ya, a hacer de ellas un todo, ya, y va a ordenarlo, que es poniéndose Él como la cabeza para poner las cosas en sujeción solo a Cristo, ¿ya? Entonces debemos entender que Él va a reunir todas las cosas, ¿ya? Reunir todas las cosas. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oiga, de Él, por Él y para Él. Todas las cosas. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que Él es el Señor de todo. Esta parte a veces nos cuesta un poco porque nos olvidamos y a veces queremos nosotros tomar el control de las cosas, pero la palabra del Señor nos muestra claramente que Él es por encima de todo, ¿ya? De todas nuestras posesiones. Él está por encima de todo. Él es dueño de todo. Yo recuerdo, hay un pasaje de la Biblia, dice, si yo llegase, o sea, es como que Dios dice, si yo tuviera hambre no voy a pedirle a ustedes. Si yo tuviera necesidad de algo, no sé dónde aparece, pero lo dice así, yo no voy a pedirle a ustedes. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. A veces nosotros, obviamente, nos sentimos agobiados porque hay situaciones que nos pasan que para nosotros son insuperables. Mucha gente cae en estados de depresión, de angustia, de estrés. ¿Sabe por qué? Porque no encuentra la solución a las cosas que se le escapan de sus manos. O simplemente porque no pueden tener el control de todo lo que quisieran controlar. Pero Dios no tiene ese problema. Por eso mismo Él nos llama y nos invita a venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Ya? Y ahí tenemos que entender que es ligera la carga de Él. Pero ¿cuándo es ligera? Cuando confiamos en Él. Porque a veces tratamos de llevar la carga nuestra y la del Señor y eso a veces lo transformamos en una religión, que al final es una carga. Es una carga a veces cuando no entendemos que realmente debemos descansar en Él. Amén. Pensé que iban a decir algo, ¿no? Efesios 3:15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Oiga, toda familia. Nosotros somos una familia en Cristo. Somos hijos de Dios. ¿Ya? Somos hijos de Dios y eso no lo debe olvidar. Ahora, en la tierra hay dos familias nomás, ¿ya? Dos familias. Y en la primera de Juan escribe esto. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjense, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así de simple. Dos familias. Juan lo tipifica así. Si usted no es un hijo de Dios, ya sabe de quién es hijo. La gente dice, hace poquito ahí hablaba con un joven, todos son hijos de Dios. Y no, le dije yo, no todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero de las criaturas podemos pasar a ser hijos. Y ahí le explicaba cómo podemos llegar a ser hijos de Dios, para dejar de ser hijos del diablo. ¿Y sabe cómo es? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio autorización, autoridad, les dio permiso de ser hechos, ¿ya?
cuando lo compartí ahí con este joven que hablábamos, ¿ya? No dice aquí de ser llamados hijos de Dios, dice ser hechos hijos de Dios. O sea, cambiamos el estatus así, pero en una fracción de segundo, donde legalmente tenemos un Padre que está ahí arriba, el Padre Celestial. Y esto ahora somos de esta familia, la familia de Dios. Porque sencillamente Él lo hizo, es la gracia de Dios, que nos da algo que no merecemos y lo tenía ahí guardado para decirnos que ahora somos hijos de Dios. Así que recuerde esto, usted no es una criatura de Dios, usted es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo recibió y cree en Él. Y así debe vivir. En el verso 11, Efesios 1:11, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En Él, el plan perfecto, predeterminado. Dios tenía predeterminado este plan, ¿ya? En la PDT dice: Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, predestinado. Pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Oiga, Dios hace que las cosas salgan como Él lo ha determinado. ¿Cuál es el único problema? Nosotros, que no obedecemos. Pero hace poco le decía yo a alguien: pero sabes, Dios te está esperando en el mismo lugar donde te dejó ese día. Se había alejado de Dios. Él sigue allí. Te vas a dar esta vuelta larga, pero vas a llegar ahí de nuevo. Y Él te va a decir: y ya, te estoy esperando. ¿Por qué? Porque Él, y aún nuestras descarriadas, Él le sirven dentro del proceso de tratar nuestro corazón, porque nada se escapa de su mano. Pero Él no nos obliga a volver, no nos obliga, espera que decidamos. Y de pronto la persona siente el apretón de Dios para poder volver, pero a veces se resiste. Y uno a veces parece como que fuera tan obvio que Dios le está diciendo: vuélvete a mí. Y la persona que está lejos de Dios, no, dice: esto yo voy a salir adelante. No, si esta es una prueba que me pone el Señor, pero para que salga adelante. Pero digo yo: pero para salir adelante tiene que volverte a Dios. No, si yo después, cuando ya esté todo tranquilo, voy a volver. Oiga, y uno dice: pero si está rebotando la pelota delante de Él para que la tome y haga las cosas, pero no hay caso, ¿ya? Nos eligió para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, ¿ya? Y esta es la gracia que solo es descubierto, este misterio, porque es la voluntad de Él que lo conozcamos. Y no solamente eso, no es que Él quiso que descubriéramos el plan que Él tenía. También dice que hemos sido hechos herederos. Oiga, no solo hijos, también ahora nos pone como herederos de una herencia eterna, Oiga, es bueno esto de saber, ¿eh? La herencia, que es algo que uno no hace nada y la recibe. No hace nada y la recibe nomás. Y como que da no sé qué en realidad. Cuando falleció mi papá, él, dentro de todo su orden, él tenía una cuenta de ahorro con mi mamá. Entonces, cuando él falleció, mi mamá dijo: voy a ver al tiro esa plata, porque mi mamá decía: esa plata era de tu papá, aunque la libreta era de los dos, pero ella decía: esa plata era de él,
porque él la juntó. Dijo, yo no junté. Entonces lo que hizo mi mamá, dijo, a la semanita, o a los días en realidad de haber fallecido, si no me equivoco, al otro día del funeral prácticamente, mami me llamó que fuera porque quería ir al banco y quería que yo la acompañara. Y ya llegamos allá y ella llega al banco, le dice, mire, quiero sacar esta plata que está aquí. Y el hombre le dice, ah, ya, sí, usted su carnet, el salope, ah, ya, sí, podemos hacerlo, le dice. Y empieza a hacer las gestiones y mi mamá me decía, yo ahora quiero darles la herencia a ustedes, lo que a cada uno le corresponde de esta plata. Yo dije, mamá, pero no se preocupe, esto, véalo usted. No, dijo, si esto ya lo tenía así determinado, iba a ser así y estábamos ahí conversando y de repente me dice, sí, porque bueno, como tu papá se fue, ya partió, ahora yo quiero hacer eso. Y el caballero dijo, voy a hacer cuenta que no escuché eso. Y yo lo quedo mirando, me dijo, porque si yo sé que el caballero se murió, no puede sacar la plata. Porque esta le pertenece a él y tiene que tener no me acuerdo cómo se llama posesión, ya, esa. Y eso se va a demorar. Entonces dijo, voy a hacer cuenta que no escuché. Y él sigue haciendo los papeles. Y nosotros nos quedamos callados. Yo miraba a mi mamá y mi mamá. Y después sale y le pasan y mi mamá me dice, vamos para la casa, yo quiero ahí. Y tenía unos sobres y esto va para la Geneva, para la Mariela, esto va para ti, esto va para allá, y esto lo mando para Canadá. Y yo me sentía mal. Porque decía yo, pero mamá, si esto era de mi papá. No, dijo, si esto es así tiene que ser. Bueno, a raíz de eso ahí nos compramos el primer auto, el Toyota. Bueno, y esa fue mi experiencia. Pero después a los años muere el papá de Nancy, mi suegro. Y pasó exactamente lo mismo. Porque ahí el hijo repartió igual la herencia de los dineros que tenía él guardado. Y ahí pudimos comprar el Kia. Así que los dos autos han sido el resultado de la herencia de mi papá y de mi suegro. Pero el Señor nos hizo a nosotros ahora herederos de una herencia eterna, ¿ya? Porque la iglesia siempre estuvo en el propósito de Dios, estuvo siempre en la mente que iba a hacer y lo mostró según el consejo de su voluntad, ¿ya? Pablo cuando lo habla allá en Mileto creo que es, y habla a los hermanos también de la iglesia de Éfeso, le dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y aquí Él dice, la iglesia del Señor es la que Él ganó cuando ahí entregó su vida en la cruz. Su sangre derramada viene a llegar a todos nosotros para que fuéramos ahora la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor, ¿quiénes son los que están en la iglesia del Señor? Los hijos de Dios. Y para ser hijo de Dios hay que haberlo recibido y haber creído en Él. Y así recién paso a ser hijo y heredero. Después Pablo habla de ser coheredero, ¿ya? Pero este es el consejo de su soberana voluntad. Oiga, Dios ni siquiera tendría que haberlo hecho. Ni siquiera tendría que haberlo hecho. Él podría haber dicho, ¿sabe qué? Me cansaron. Destruyo todo esto y me olvido de todos los problemas que ellos me han generado. Pero no, porque su amor era tanto que Él lo único que quería era llegar al momento de reunirse con los hijos de Él. ¿Qué es lo que está anhelando? Por eso Él está tratando con nosotros, por eso Él está tratando con nuestras vidas, para que lleguemos a lo que Él espera que nosotros seamos. Realmente Él hizo un cambio, dice Pedro en capítulo 2, 9 y 10, dice, más vosotros sois, le está escribiendo no a judíos, le está escribiendo a la iglesia, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas nos sacó a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora se mostró que Dios nos estaba esperando. Y ahora en todo este plan, y saber que ahora somos hijos de Dios. Oiga, qué bueno es saber. Esto es mejor que el mejor regalo de la mejor Navidad que usted haya tenido. Este es el mejor regalo. ¿Me entiende? Entonces, cuando uno entiende esto, le da luz en la dirección de su vida. ¿Por qué? Porque esto de saberlo ahora, que Él me ama, que Él pagó por mí, que Él me hace heredero, que Él me está esperando, o sea, todo esto lo ha hecho Él. ¿Y qué espera que yo haga? Que le obedezca. Y es lo único. Y es lo que nos cuesta. Obedecer es lo que más nos cuesta. Y es lo que espera que hagamos. Ser moldeado por Él, mi corazón, mi reacción, mi pensamiento. Por eso Juan decía, el que no hace justicia y no ama, no es de Dios, es del otro. Y uno puede ver la acción que hay en el mundo. La gente que no ama. Oiga, es horrible, la verdad que ya con Nancy casi, o sea, vemos noticias así, las que son importantes, las cuando dicen, ahora las noticias internacionales, ahí le subimos volumen para saber lo que está pasando afuera, porque en Chile ya sé lo que va a pasar. Un portonazo, un asalto, un homicidio, un secuestro. Oiga, eso es así. Y el discurso es, vamos a tratar, vamos a juntar, vamos a hacer un discurso, no los abandonaremos. Y es lo mismo, o sea, y después descubrieron esto, y estaba esto, y había esto, y tenían armas, y le quieren quitar a alguien un celular, y lo matan. Y lo matan, ahora no hay consideración, y eso es falta de amor. Falta de amor. La noticia que estuvo ahí en la semana de la barra de la Universidad de Chile, de Independiente, oiga, los actos que se hicieron allí era una falta de amor, de querer hacer daño por hacer daño, ni siquiera, o sea, era un partido, podría decir, bueno, eso pasa en cualquier país en realidad, y también acá entre propios chilenos pasa exactamente lo mismo. Son capaces de tirar una piedra a un grupo de gente porque era de otro color su camiseta. Eso es falta de amor, de no amar. Entonces, cuando ahora yo entiendo lo que Dios hizo por mí, ¿cuál es mi temor? Y cuando hablo de temor no es miedo, sino el respeto reverente de no ofender al que ha hecho todo eso por mí. O sea, ¿qué me queda? O sea, ¿qué? Orar unos minutos en la mañana no es una carga, hermano. O sea, es algo que debe fluir de mí, de arrodillarme, de tener unos minutos y decirle, Señor, gracias. O sea, ahora puedo hablar con Él, le puedo entregar mi día a Él, y Señor, no sé lo que voy a hacer en este día, pero haz tu voluntad en mí, ayúdame, Señor. Para mí es el aire en realidad, de saber todo lo que Él hizo y que yo esté un rato no es ningún sacrificio, hermano, no es nada eso. O sea, es lo que menos debería importarme en realidad, el saber que debo hablar con Él, que debo conversar, que debo velar por mi familia, que debo orar por ellos, que debo orar por los hermanos de la iglesia, que debo preocuparme de lo que el Señor quiere decirme. O sea, si Él ya lo hizo todo y encima me está ayudando. Y eso es lo maravilloso de lo que hace Dios. Amén. En el 12, verso 12, capítulo 1, verso 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice,
a fin de que seamos. Y aquí en la Biblia, la palabra hispanoamericana, una traducción moderna, dice, así nosotros los que habíamos puesto nuestra esperanza en el Mesías. ¿Quiénes eran estos los que habían puesto su esperanza en el Mesías? Los judíos, ¿ya? Así nosotros los que habíamos puesto nuestra esperanza en el Mesías, nos convertiremos en himno de alabanza de su gloria. Y aquí Pablo menciona a los judíos que esperaban al Mesías. Recuerde que los gentiles, nosotros, los que no somos judíos, no teníamos idea del tema del Mesías. Nosotros venimos a conocer de Cristo y no sabíamos que había un pueblo que llevaba miles de años esperando que llegara el Mesías prometido, mucho antes que nosotros. Pablo lo había compartido ahí en una de las defensas que hace en el libro de Hechos y le dice al rey Agripa, creo que es, le dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento espera que han de alcanzar a nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y él aquí dice, yo soy judío y esperábamos al Mesías, ¿ya? En el 28:20, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Y aquí nuevamente se identifica él con el origen de su nacionalidad, judío, ¿ya? Por esta esperanza, lo que estábamos esperando al Mesías. Usted sabe que allá en Israel los judíos todavía lo están esperando, ¿cierto? Recuerde que en el verso 11 del capítulo 1 de Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Oiga, pensar que tantos cientos de años esperándolo y cuando llega no lo reciben, no lo reconocieron. Esperaban, la verdad es que ellos esperaban otra cosa, porque la idea de los judíos esperaban a un salvador de ellos que los librara del yugo que tenían los romanos en ese tiempo. Antes fueron los babilónicos, antes fueron los egipcios. Siempre hubo un pueblo que en realidad los oprimió. Entonces para ellos siempre la esperanza es cuando llegue el Mesías, esto se va a acabar. Cuando llegue el Mesías se va a acabar. Y venía Dios y los sacaba. Los libró de Egipto, luego los libró de los de Babilonia. Luego están en su tierra y vienen y los invaden y ponen ellos las autoridades y ellos decían, cuando llegue el Mesías esto se va a acabar. Cuando llegue el Mesías, llega el Mesías y no era como ellos esperaban. Ellos esperaban que tomara un látigo, una espada y empezara a echar a los romanos y matar a Herodes y matar a Pilato y matar a todos. Y él dijera, ahora nosotros, el pueblo de Israel, va a ser rey de todo el mundo. Vamos a controlar a todos y ahora vamos a enseñarle acerca de Dios a los demás. Entonces ellos querían hacerlo así. Ese era el plan de ellos. Y no era el plan de Dios. Por eso en el versículo que sigue, en el 13 dice, porque primero dijo, nosotros los que esperábamos primeramente, que esperábamos, dice el 13, en él también vosotros, y ahora está hablándole a los no judíos, ahora nos habla a nosotros, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Wow! Y yo, ¿sabe? Cuando veía esto, yo le decía, Señor, esto es así. O sea, primero ellos esperaban, no lo recibieron. Y ahora nosotros, que no estábamos ni esperando la micro. Los que estaban esperando la micro se les pasó de largo. Y los otros, los que íbamos caminando, la micro paró y nos abrió la puerta. Y nos dijo, súbanse. Oye, pero no pueden. ¿Qué hay que hacer? Crean. Y creímos. Nos subimos. Y ahora estamos en Cristo. Oiga, y yo decía, esto es extraordinario. En la Dios habla hoy dice, gracias a Cristo, mire, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, abrazaron la fe,
fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Oh, yo decía, Señor, esto es demasiado bueno. Esto es demasiado bueno porque ya no a los judíos, ahora también vosotros. Dice, hemos oído, hemos creído y somos sellados. Este sello es la señal que atestigua la autenticidad. Nosotros no somos una copia de un hijo, ¿ya? No somos un hijo de Dios marca fruna. Somos genuinamente hijos de Dios. Somos de verdad hijos de Dios, sin distinción. No somos de un local chino, ¿ya? No, no somos made in China. Somos de verdad. Somos hijos de Dios. Por eso Él puso este sello. Fíjese que la palabra de Dios, que es tan importante leerla, nos santifica. En Juan 17:17 el Señor dijo en la oración, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la santificación tiene mucha relación con lo que nosotros escudriñamos, porque, ¿sabe? Cuando leemos la Biblia, esta luz ilumina nuestro corazón y nos dice lo que estamos haciendo mal. ¿Y qué espera Dios? Que tomemos la decisión correcta para que haya un cambio en mi vida. Entonces, hemos oído y esta palabra nos lleva a despertar en nuestra fe. En Santiago 1:18, Él, de su voluntad nos hizo nacer. Oiga, porque Él quiso nomás. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Oiga, Él de su voluntad. O sea, Él dijo ya, que nazcan hijos de Dios, nuevos. Entonces, en el año 1982, yo nací para Dios. Obviamente, algunos añitos antes había nacido ya. 24 años antes yo ya había nacido, pero en el año 82 yo nací para Él. Y de ahí en adelante, con altos y bajos, he procurado perseverar. Hasta hoy, cada día es un día nuevo. No, ninguno, hermano, ha logrado ya haberlo alcanzado todo. Todos estamos en el proceso. A veces nos equivocamos, pero cuando le confesamos a Dios nuestro pecado, ¿qué hace Él? Nos perdona. ¿Por qué? ¿Por qué nos perdona? Él dice, por tanta misericordia. ¿Sabe por qué? Porque somos sus hijos. ¿Acaso usted no perdona a su hijo cuando le falla? Aunque sea mal agradecido, aunque se olvide de usted. Pero si llega el momento y le dice, papá, perdóname, me equivoqué. ¿Qué hace el papá? Lo perdona, porque es el hijo. Ahora, si es un mal padre no cristiano, bueno, sacará la correa, no sé, ya. Pero en el concepto de Dios se identifica a Él como padre. Aunque a lo mejor alguien dirá, pucha, pero mi papá no es el mejor modelo. Pero el mejor modelo es el Padre Celestial. El mejor modelo, ¿ya? Y cada uno de nosotros tiene su propia experiencia con su papá, en realidad, terrenal. Pero mejor que el mejor padre terrenal que haya en el mundo es el Padre Celestial, mejor. Y ahí todos los demás padres quedan debajo, en realidad. Porque Él es uno. Yo siempre cuento las cosas buenas que mi papá me enseñó, aunque Él no me dijo, te voy a enseñar esto, porque mi papá no era de muchas palabras. Él hacía nomás. Y yo miraba, pero en el momento nunca decía, ¡oh, qué lindo lo que estoy aprendiendo! Porque
miraba nomás. Pero después cuando yo ya ahora como papá, yo decía, y yo digo, no, mi papá lo hacía así. Mi papá, si él me hubiera dicho a lo mejor, mira, te voy a enseñar algo, yo habría dicho, como era medio rebelde, no estoy ni ahí con lo que tú querés que yo aprenda. Pero él actuaba nomás. Hay hijos que han tenido padres que le han aconsejado, que le han dicho, y yo digo, wow, si mi papá hubiera sido así, no sé qué habría pasado conmigo. Ahora me acordé, pues sí. Un papá le dijo a un hijo, espero acordarme, tú podías hacer de todo, le dijo. De todo, tú podías hacer de todo. Lo único que no podías hacer es parir. Cuando me lo dijeron, dije, uy, ¿verdad? Y eso se lo dijo un papá a un hijo. Y ese hijo ha procurado hacer de todo. No voy a decir quién es, pero cocina, hace de todo. ¿Ya? Pero nunca ha podido tener hijos. Hermana Luz, micrófono, ahí va el micrófono. ¿Sí? Yo tengo una duda. ¿Qué ocurre con el papá que no es cristiano? ¿Ya? O la mamá que no es cristiana. ¿Qué ejemplo le da al hijo? Mire. O sea, por ejemplo, yo en mi caso, mi mamá no era cristiana. Claro. Pero también conozco ahora casos en donde el papá no es cristiano. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que se da ahí? O el niño o el joven, una vez que ha decidido por recibir a Cristo, sigue solamente la enseñanza de Cristo. Y yo pienso que debe ser eso. Sí, sí. Pero o sea, si hay un mal modelo delante, en realidad lo único que pasa es que ese modelo se va avalado porque empiezo a ver el modelo perfecto, que es Cristo, y el Padre perfecto, que es el Padre celestial. ¿Ya? Entonces, y la verdad que ningún padre puede llegar a ser un modelo perfecto. ¿Ya? Pues yo le decía, o sea, yo he contado, claro, las cosas buenas, pero también mi papá tenía cosas malas. Y por ejemplo, mi papá trabajaba de panadero y no podíamos despertarlo porque él llegaba a las 9 de la mañana después de haber estado toda la noche trabajando y llegaba a acostarse a las 9, 10 de la mañana. Y yo recuerdo siendo chico, mi mamá decía, no metan bulla porque todavía está durmiendo. Y nosotros no podíamos meter bulla. Ahora imagínense, éramos seis en una casa de 3 piezas. Y si estaba, por ejemplo, lloviendo o como siempre en Playa Ancha había viento o niebla y había que estar en la casa y no había que meter bulla. Y ahí yo me acuerdo que era chico y decía, ¿por qué iba a trabajar? ¿Y por qué no está despierto de día? Y claro, yo no entendía. Yo no entendía que en realidad teníamos que ser así. Ahora después de grande, claro, uno viene a entender, pero mi papá, siendo que no se involucró tanto en nuestra crianza, pero cuando mi papá se sacaba la correa, aunque nunca me pegó con la correa, pero hacía este gesto y yo ya se acabó para mí, se acabó, yo ahí ya me agachaba nomás y perdón, me ponía a llorar antes que me pegaran. No me pegó, pero yo ya lloraba, yo veía que mi papá hacía esta cuestión y sacaba y la ponía ahí y le pegaba. Yo ya y obedecía al tiro. Si había que ir a limpiar el patio, yo ya estaba limpiando mientras mi papá se estaba poniendo de nuevo la correa. Me habían dicho todo el día, tenéis que limpiar el patio, y yo no, chao, no estoy ni ahí, me iba a jugar a la pelota. Mi mamá decía, ¿limpiaste el patio? No. Mi papá se levantaba, 4 o 5 de la tarde, y mi mamá decía, oye, ha estado todo el día y no ha limpiado el patio. Y mi papá se paraba, sacaba la correa, y yo estaba limpiando el patio. Era el poder de la correa, ¿ya? Entonces, pero para mí, o sea, el Padre Celestial, oiga, 1000 veces, nunca se ha sacado la correa, pero me enseñó a obedecer, ¿ya? Y esa forma que tiene Dios de mostrarnos su amor, ¿sí? ¿Ya? Que delante usted dijo que somos hijos legítimos. Sí. Hijos legítimos. Coherederos, sí. Ya. Pero
esa parte de hijos legítimos, ¿por qué, por ejemplo, en Efesios 1:5 y también en Gálatas dice que somos adoptados? Sí, ¿Qué pasa ahí? pero legalmente pasamos a ser hijos al mismo nivel de los naturales, ¿me entiende? A eso se refiere. Somos adoptados, y es verdad, porque nosotros no éramos de la nación escogida de Dios, ¿ya? Sino que éramos del pueblo que no era pueblo, como lo dice Pedro, pero sin embargo, cuando nos adopta, porque sí, no fuimos engendrados por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, dice, nos adopta y nos pone al mismo nivel que los demás. En el árbol, claro. Y pasamos a ser, justamente, siendo que no éramos, ¿ya? Entonces, herederos, ¿ya? Y ahí está hablando de lo que vamos a recibir. Pero cuando dice coherederos, que estamos al mismo nivel que los herederos naturales, aunque nosotros no nacimos como en la familia, ¿ya? A eso se refiere. En Romanos dice, mire, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Entonces cuando él dice, porque ahora va a hablar del sello, ya, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a mí me dice que yo soy un hijo de Dios. Y eso es innegable ya para mí. No cuestiono el saber. Soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios y lo sé. Y el Espíritu Santo me dice, sí, es verdad, eres. Y aunque buena fue la pregunta, que aunque no nací en esa familia, llego y él me recibe como si siempre hubiera estado ahí. Siempre hubiera estado ahí. Y no hace ninguna diferencia de mí. En esto, bueno, ahora que hablando de mi papá, mi hermana mayor, Verónica, no es hija de mi papá. Tenía como 2 o 3 años cuando mi papá conoció a mi mamá. Ella nació de una relación y mi mamá, bueno, ahora tiene 90 años, se acuerda y ella de repente dice, es que yo no sabía que él era casado. Ella dice eso, yo no sabía que él era casado, por eso yo tuve a Vero, porque yo pensé que él se iba a casar conmigo y yo no sabía que él era casado. Entonces, y mi papá conoce a mi mamá con la Verónica ya de 2 años, 2 o 3 años, y se casa con ella. En una ocasión yo le pregunté a él, ya yo era mayor ya, y le dije yo, oye papá, ¿y a usted no le importó que mi mamá tuviera una hija? Porque yo estaba interesado ya en alguien por ahí, pero tenía hijos. Y me dice, no, a mí no me importaba su pasado. Lo único que me importaba era su presente y si quería seguir conmigo en el futuro. Pero de su pasado yo no puedo hacer nada, pues me dijo. Si ella llegó así, la conocí así y yo la acepté así, me dijo. Y sabe que él nunca hizo ninguna diferencia con mi hermana Verónica, con nosotros. Para él eran todos iguales. Yo me vine a dar cuenta cuando tenía como 8 o 9 años que mi hermana tenía un apellido distinto al mío. Nosotros jugábamos, era yo el único hombre, mis hermanas jugábamos a la escuela. Y mi hermana mayor, como era la mayor, hacía siempre de profesora. Entonces decía, vamos a pasar lista, y empezaba a pasar lista de Angelina Ortega, Mariela Ortega, nosotros presente, Geneva Ortega, Alejandra Ortega. Y hasta que un día mi hermana, la Alejandra, dijo, oye, yo ahora quiero ser la profesora. Ya, y cambiamos el rol y ella se puso y tenía un cuaderno ahí con los nombres y la Verónica se anotó. Verónica Fletcher. Y la Alejandra empieza a pasar lista. Carlos Ortega, presente. Y de repente dice, Verónica Fletcher. Y la Vero dice, presente. ¿Por qué te llamáis Fletcher? Y la Vero dijo, no sé. Vamos donde mi mamá. Y llegamos ahí, mamá,
¿Por qué ella se llama Fletcher y nosotros somos todos Ortega? Aún más, una de mis hermanas quería ser Fletcher. Le gustaba más. Y mi mamá, para no complicarse la existencia, dice, no, si se equivocaron en el registro civil. Y nosotros seguimos jugando a la escuela. Así fue. Oiga, después vinimos a enterar, claro. Después cuando empezamos a saber la cosa y ahí, oye, era mentira esa cuestión del registro civil, pues, no se equivocaron. No, y ahí mi mamá tuvo que contarnos la verdad con mi papá, ahí nos hablaba, pero ya estábamos todavía sido grandes, éramos medio mensos cuando éramos inocentones, creíamos todo lo que nos decían. Pero pasó a ser del mismo nivel, ¿ya? Del mismo nivel. Y así nosotros igual, que aunque somos herederos, pero el Espíritu Santo me da testimonio de que soy hijo. ¿Se fija? Nos dice el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu que somos herederos. Dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos, ¿ya? En su totalidad. Legalmente somos hijos de Dios. Amén. Vamos a parar aquí. El próximo, bueno, no, lo vamos a terminar mejor. El 14 ya. Dijeron, ya, lo vamos a terminar. Para no dejar el cabo suelto. Dice, hablando del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Mire, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sabe? El Espíritu Santo es las arras, y arras es la garantía. A eso se refiere. Es la garantía, las arras es la garantía. Es como cuando paga el anticipo, así, pago esto para que esto sea mío, ¿ya? Cuando le compraba los regalos a mis hijos de Navidad, yo empezaba a comprarlos en julio, en la Casa Ola, en Colombo, ahí en Uruguay. Y este juguete, y lo separaba y pagaba una cuota. Y con eso ese juguete era mío, aunque me lo iban a dar cuando terminara de pagarlo en diciembre. Entonces, las arras es que garantiza que esto va a ser pagado. Y cuando sea pagado pasa a ser mío. Pero aquí el Espíritu Santo lo hace desde ya. Él pagó por nosotros, ¿ya? Y puso esta garantía. En la PDT dice, el Espíritu, mire, es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. Quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad, como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Entonces, las promesas de Dios, todas las promesas son para nosotros. Sí, pero ¿y las va a cumplir? Hoy sí me pasó, me dio el Espíritu Santo. O sea, eso me garantiza que todo lo que viene después de Él es mío, es nuestro. ¿Por qué? Porque es la garantía, ¿ya? Esperamos con ansia llegar hasta el final en realidad y recibir todo lo que Él tiene. Por eso Pablo cuando le dice a los corintios, le dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos selló, nos puso ahí, es propiedad de Dios, esto es un producto legítimo, está garantizado, ¿ya? En Efesios 4:30 dice, y no contristéis, no lo entristezcan, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, mire, para el día de la redención, cuando Él venga a buscarnos. Esta es la garantía, el Espíritu Santo. Es importante que nosotros tengamos esa comunión con el Espíritu Santo que está con nosotros y nos dicen, tú eres hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios. Pedro dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Amén. Amén. El próximo jueves continuamos. Perdón, hermano, que me haya atrasado. El próximo jueves continuamos, hermano, con este estudio de la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Amén. Si quedó alguna pregunta, el próximo jueves ahí me la hace ya. Claro, anótela en una libretita y se la dice al Señor. Vamos a orar. Póngase de pie, mi hermano. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos por la bendición de su palabra, por la bendición de todo lo que usted ha hecho por nosotros. Gracias por recibirnos como hijos, Señor, como hijos suyos. Gracias por todas las promesas que usted ha realizado, Señor. Y nosotros esperamos el cumplimiento de todas y cada una de ellas. Bendiga a mis hermanos, Señor, que están aquí. Haga usted la obra también a los que van a ver esta grabación posteriormente. Usted bendiga, Señor, a cada uno. Acompáñenos en el retorno, Señor, y oramos por los que están pasando alguna aflicción. Señor, gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén.